Aleluya. ¿Puede tomar su asiento, amado? ¿Por qué estamos tan eufóricos este día? ¿Por qué estamos tan así? Porque hoy es el lanzamiento de Invasión del Amor de Dios. Y Invasión del Amor de Dios va a traer un despertar espiritual en estos días muy fuerte. Mirale a tu vecino y decirle: prepárate, porque van a empezar a pasar. Decirle, prepárate, porque van a empezar a pasar milagros inusuales. Así como nos contaba este varón, van a pasar un montón de cosas, donde Dios va a traer gente, va a conectar gente con la casa, con la iglesia, con los evangelizadores, con la gente que está saliendo a los diferentes barrios. Yo quiero bendecir y quiero reconocer públicamente y darle gracias a Dios, primeramente, obviamente, al Espíritu Santo, que es el que está haciendo todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Pero también a todo el equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo de lujo. Gracias, amados. Cada uno de ustedes son muy importantes para nosotros. Son muy importantes para el sueño de Dios que Dios puso en nosotros. Dios puso un gran sueño en nuestro corazón, y Dios nos desató por gracia una hermosa unción. Pero esa unción, sin los colaboradores que cada uno toma de esa unción y se va a los barrios, a los hospitales, a las cárceles, a meterse donde otros no se meten, esa unción no podría estar fluyendo como está fluyendo. Así que yo quiero agradecer a cada uno. Ayer se estuvo haciendo una evangelización en Barrio Malvinas, fue una bendición. Hubo almas salvándose, gente recibiendo sanidad. Y hoy quiero puntualizar algo, que es importante que la iglesia vaya. Jesucristo dijo claramente: id por todo el mundo y predicar. Ayer estábamos reunidos en un barrio, ahí el barrio Malvinas. Pusimos la tarima, preparamos todo. Y estábamos ahí, y mientras estábamos ahí, a unas cuadras nomás, el enemigo seguía haciendo sus cosas, pero la iglesia avanzaba. Y de repente van a visitar a un jovencito, 16 años de edad. Cuando empiezan a golpear la puerta de su casa para evangelizarlo, venían los evangelizadores a hacer la invasión del amor de Dios. Y este jovencito estaba con la soga para ahorcarse, 16 años de edad. Cuando escuchó que Jesús tenía algo para él, se sacó la soga y atendió a esta gente. Recibió a Cristo en su corazón. Pasó toda la tarde con nosotros. Su rostro, su semblante cambió. Donde había muerte, entró la vida. Porque Jesús es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos con otros pastores reunidos. Y uno de los pastores me decía: qué tremendo, mientras estamos acá, como diciendo, estamos acá y el enemigo está queriendo hacer. Pero yo daba gracias a Dios, porque digo, gracias que tenemos una iglesia atrevida, que no solamente va a plantar una plataforma, sino que te va a ir a buscar a tu casa si es necesario. Porque la orden que tenemos de parte de Jesús es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio significa buenas noticias. Donde hay buenas noticias, hay sanidad, hay libertad, hay bendición, hay vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Así que estamos felices, porque sé que hoy es el lanzamiento. Este lanzamiento se está haciendo en más de, 12,000 iglesias. Ya no tenemos un número exacto. En esta hora están haciendo lo mismo en diferentes lugares, lanzando esta celebración de invasión del amor de Dios. Así que yo quiero que te prepares, porque eres parte de un gran ejército, de un gran movimiento que Dios está usando, cada uno desde su área. Porque alguno dirá: bueno, yo no soy pastor, pero tienes gente, familia a tu alrededor que necesita el toque de Dios, ¿sí o no? Todos tenemos gente alrededor que necesita el toque de Dios, que necesita ser tocado por el Espíritu Santo. Y Dios te quiere usar a ti como esa persona, ese nexo entre la unción y la persona, para llevar esa bendición. Amén. ¿Estás listo? Gloria a Dios. Yo quiero, como decía, reconozco y honro públicamente mi equipo de trabajo. Le doy gracias al Señor. Mi esposa, mis hijas que me acompañan en toda esta locura que comenzó hace 12 años para nosotros, de servir al Señor, de llevar su palabra. Pero también quiero dar honor en este día a lo que es mi padre espiritual, el apóstol Jorge Ledesma.
ellos nos cobijaron, nos recibieron. Desde el día 1, nosotros llevamos 12 años de iglesia, desde el día 1 vimos milagros. Pero nunca tantos como después de habernos puesto bajo ese manto. Es decir, el haber recibido esa bendición, el haber que Él nos haya cobijado y haya dicho, hijos, son parte, Dios los trajo, oró por nosotros, nos bendijo y desde ese día la iglesia empezó a explotar. Pero no solamente aquí. Y quiero compartir un poquitito para que sepan por qué celebramos Invasión, por qué hacemos todo esto. Después voy a ir con la palabra, pero quiero compartir un poquito la biografía del apóstol y de la Iglesia Cristiana Internacional que está en el Chaco, Resistencia. La Iglesia Cristiana Internacional es una iglesia evangélica fundada por los pastores Jorge y Alicia Ledesma en el año 1994 en Resistencia, Chaco, Argentina, con tan solo 12 personas. 12 personas, ¿escucha conmigo? Empezaron 12 personas ahí. La iglesia tuvo un crecimiento, dice, permanente desde sus comienzos. Los pastores Jorge y Alicia dedicaron su vida a pastorear y a evangelizar incansablemente, de una persona a la vez, sin saber que su ministerio luego se convertiría en uno de los más grandes de Latinoamérica, congregando semanalmente 25.000 personas. Escuchen lo que les estoy diciendo, arrancaron 12, hoy congregan 25.000 personas semanalmente. Se imagina por un momento, mirarle a tu vecino y decirle, ponete cómodo, porque vienen tiempos donde vamos a hacer mucho acá. Nos vamos a tener que apresurar. No sé si crecerá la iglesia, si nos vamos a otro lado, pero esto va a crecer porque viene gran cosecha de parte de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Dale un aplauso a Cristo. Ellos comenzaron con 12, nosotros comenzamos con 4. Yo tenía 4 y era familia, así que si alguno de la familia no quería venir ese día, la iglesia estaba solo. Y dice, congregando 25.000 personas, dice, contando con una membresía de 50.000. Los miembros de la iglesia son 50.000 en Chaco solamente. Ahora, a lo largo de su trayectoria pastoral han ayudado a muchas personas a salir adelante a través de la fe en Jesús. Y miles han confesado haber sido sanados milagrosamente, haber salido de las drogas gracias al poder a poner su vida en las manos de Dios, restaurando familias, matrimonios e hijos y haber sido prosperados sobrenaturalmente gracias al amor y el perdón de Dios. Gente testificando en el mundo de lo que Dios está haciendo. ¿Está conmigo? Invasión del amor de Dios es un sistema práctico de evangelismo sobrenatural con resultados en crecimiento de las iglesias. Amados, otra cosa que trae invasión del amor de Dios, trae crecimiento para las iglesias y entran todas las iglesias de la ciudad. De alguna u otra forma van siendo impartidas y van conectándose. ¿Cuántos dicen amén? Ayer ya estuvimos conectados ahí con 2 o 3 iglesias. Estamos con el tema del consejo pastoral ayudando y empujando todo lo que es evangelismo. Todo esto porque lo recibimos de la unción que viene de arriba. Bendecimos la vida del apóstol y de la profeta Jorge y Alicia. Dice, un sistema práctico de evangelismo, dice, con resultados en crecimiento de las iglesias, realizado en más de 40 países, 5 continentes, todo Latinoamérica, países como África, Suecia, Alemania, Japón, México, India, Israel y Emiratos Árabes, entre otros. Y más de 10 idiomas diferentes. ¿Sabe? El troquel que hacemos nosotros también se hace en chino. En el chino está el corazoncito y son todos palitos. Pero son todos palitos, solamente ellos lo entienden. Pero así se hacen diferentes idiomas. Y dice, alcanzando más de 6 millones de personas que han sido evangelizadas cada año. Amados, diga conmigo 6 millones. ¿Sabe? Nosotros estamos viendo, ayer vimos gente recibiendo a Cristo, van a los hospitales, reciben al Señor, van a las cárceles, están entregando gente a Cristo. Pero estamos siendo parte de un ejército que está llevando más de 6 millones de almas todos los años a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Así que, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque alguno dirá,
Está muy bueno esto de la unción, está muy guau esto de la unción, ver los milagros, pero también hay unos zarandeos de tanto en tanto, se siente un poquito que la presión está fuerte. ¿Y será que no, estamos impactando a nivel global, amigos? Amados, es muy fuerte lo que está pasando. Entonces yo quiero que entiendas que estás dentro de un ejército. ¿Sabe? Vio que los rangos policiales está... La policía, bueno, ahora está la bonaerense, la provincial, no sé, se dividen, antes se dividían. Pero hay otras fuerzas que se llaman comandos, que son gente especializada, entrenada a un nivel extremo. A estos comandos los llevan a lugares y los entrenan, pero no como un policía más. Los entrenan para sobrevivir a situaciones difíciles, a esto, a aquello, a estar bajo presiones impresionantes. Y cuando hay tácticas muy fuertes y hay que entrar a lugares muy bloqueados, llaman a estos ejércitos especiales. Mirale al de al lado y decirle, estás dentro de un ejército especial. Esta iglesia no está común, no es común, no es normal. Hay un ejército especial que se está preparando para irrumpir donde el enemigo tenía la droga, tenía la delincuencia, para trastornar eso y traer la gloria de Dios y manifestarle que Dios sigue siendo el mismo y sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo si lo está creyendo. Amados, tenemos un trabajo hermoso por delante. Hoy se lanza esto de invasión del amor de Dios, pero quiero que compartamos un poquito algo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirte en el día de hoy, ¿sí? Vayamos un poquito a cómo Jesús comenzó todo esto. Si vemos al fundador de todo este movimiento que comenzó allá hace más de 2000 años, Jesús con 12 revolucionó el mundo. Y nosotros estamos haciendo continuación de todo eso. Y cada generación se tiene que preparar a mayor nivel, porque también la Biblia dice, la misma Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra en los últimos tiempos. En esta semana tuve una reunión con pastores de Colombia, que están viviendo en Capital Federal ahora, pero pastores colombianos que estuvimos hablando y tocando ciertos puntos. Ellos hacen estadísticas a nivel global. Ellos andan como nosotros, que a veces vamos de una ciudad a otra, pero con la diferencia que ellos van de un continente a otro, de una nación a otra, haciendo exámenes globales de cómo está hoy la tierra, cómo se está manifestando, cómo está la juventud, cómo están las generaciones. Todos sabemos, y es noticia, que los valores se están perdiendo a grandes escalas. Es decir, hoy se está perdiendo el respeto, los valores hacia los ancianos, hacia la honra hacia las canas, como alguno diría. Se está perdiendo todo eso, y sabemos que todo eso es un camino al precipicio. Imagínense que una generación que no honra a los ancianos, que no honra a los padres, está condenada a muerte. La misma Biblia lo dice. La misma Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y vivirás largo tiempo sobre la tierra. Es decir, la misma Escritura dice que es una promesa, es el primer mandato con promesa. Si honramos a papá y a mamá, nuestros tiempos, nuestras horas sobre la tierra se van a aumentar, y no solamente en años, sino también en bendiciones. Pero la deshonra trae todo lo contrario, trae muerte. Y vemos una generación empujada a un precipicio, a un desastre global. Porque hoy los jóvenes no respetan, se les enseña a no respetar. Cuando una persona ya pasó cierta edad, parece ser inservible para la sociedad, cuando antes era todo lo contrario. De ellos recibíamos, de ellos estábamos ahí. Pero es algo que está pasando a nivel global, y la televisión, los videos, los dibujos, todo está llevando a introducir esa mentalidad a nivel global. Y este pastor me decía, yo he viajado a Inglaterra, y de Inglaterra he ido a África, y de África he ido a otro continente y a otros lugares, y la juventud dice lo mismo. Ellos hacen entrevistas a los jóvenes y hablan de lo mismo. Entonces tenemos una generación que se está muriendo, tenemos una generación que se está perdiendo. Tenemos que rescatarla.
Tenemos una generación que está entre los grises. Ellos consideran que no hay bueno ni malo, sino que son grises. Ellos no hablan de maldad, no hablan de maldad ni de cosas buenas, sino que hablan de cosas grises. Pero es un mensaje global que está sucediendo para querer opacar la gloria de Dios, por así decirlo. Pero por otro lado se está levantando la iglesia para predicar el evangelio, llevar y transformar, porque la Biblia dice que la palabra de Dios transforma. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. Cada vez que nos exponemos a la gloria de Dios, cada vez que nos exponemos a la palabra, cada vez que alguien nos expone al mensaje, consciente o inconscientemente, está transformando nuestras vidas. Está transformando nuestro concepto de valores, está transformando todo nuestro ser. Y de alguna forma nos está dando vida a una generación que está muerta. Ayer nos cruzamos con este joven que estaba con el lazo en el cuello, pero físicamente estaba en esa condición, pero tenemos millones de millones que están en la misma condición, aunque no físicamente hablando, pero sí su espíritu está muerto. Y tenemos que llevar vida. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad. La vida es Jesús, amados. La vida es Jesús. Necesitamos predicar de Jesús, llevar un mensaje diferente para que levantar una sociedad que está caída, media muerta. Jesús lo expresa cuando Él estuvo en la tierra, lo expresa en un momento que tuvo una confrontación con algunos religiosos. Y Él dice algo en el libro de Lucas, capítulo 10, si vamos a la lectura, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, leemos. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Amados, la Biblia representa que Satanás es un ladrón. Y cuando hablamos de el primer ladrón que existió es Satanás, el impostor, el que quiso ocupar el lugar. Y él dice que es un ladrón que vino a matar, robar y destruir. Y en este caso Jesús, dando una interpretación de una situación, dice, este hombre descendía y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron y se fueron dejándole en medio muerto. El enemigo está despojando la sociedad, está despojando los valores y está dejando medio muertos. No los terminó de matar porque quiere que la consecuencia de sus propios errores terminen de eliminarlo. Y ahí es donde dice que la oscuridad empezó a cubrir la tierra, pero dice que cuando nosotros nos levantamos somos la luz que traemos bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay una palabra en ti, hay un mensaje en ti, hay un mensaje en nosotros que puede transformar las tinieblas en luz y la muerte en vida. Es Jesús, es la palabra de Jesucristo. No podemos callar semejante mensaje. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Pero dice, la historia cuenta que muestra diferentes situaciones y muestra la apatía o el letargo que había entrado en los buenos también. La Biblia menciona y dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, y habla de Jesús, cuando vuelva el Hijo del Hombre, cuando vuelva en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Hay dos cosas que se van a terminar, amados, y es, número uno, diga conmigo, número uno, la fe. Se quiere apagar la fe. Por eso, mirá a tu vecino y decirle, tenés que ejercitar tu fe todos los días. Tenés que pedirle a Dios que tu fe no falte. ¿Está conmigo? Y lo segundo es el amor. Lo segundo es el amor. Son las dos columnas de lo que trae en la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Y necesitamos volver a los tiempos de fe y volver a los tiempos de amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús muestra aquí en este mensaje que había entrado una apatía en los que debían cargar estas dos cosas. Los dos que debían llevar el estandarte, o la gente que debía llevar el estandarte de la fe y el amor, lo había perdido. Había perdido la fe y había perdido el amor también. Y lo manifiesta de esta forma, dice,
dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote representa a un pastor, un ministro, alguien que lleva la palabra, un sacerdote católico, lo que, como usted lo quiera, una eminencia espiritual, alguien que tendría que estar transmitiendo un mensaje de vida. La Biblia cuenta que este hombre pasó por al lado, por el mismo camino, y viéndole pasó de largo. Entonces muestra la apatía que ya había en ese tiempo, la falta de amor que ya había en ese tiempo. La iglesia misma de ese tiempo ya estaba contaminada. El amor no estaba en ellos, la compasión se había perdido. Entonces dice que pasó y pasó de largo. Por detrás de este dice que salía otro sujeto. Este otro sujeto dice, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita es un músico, un adorador, alguien que normalmente está cerca del altar, que conoce los principios espirituales. Dice, y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, diga conmigo, viéndole, pasó de largo. Entonces todos pasaron por el mismo camino y todos le vieron, pero pasaron de largo. La pregunta número uno, decimos, bueno, sí, podemos decir, habían perdido la fe, habían perdido el amor, pero también creo que habían perdido algo, porque cuando la fe y el amor se pierde algo más que viene de parte de Dios. ¿Y sabe qué viene de parte de Dios que transforma a las personas? Es el poder de Dios para transformar. Si una iglesia está sin poder, una iglesia no puede transformar a nadie. Este estadístico, este hombre, este pastor que nos tiró esta estadística, dice, tenemos un gran % de jóvenes creyendo en esto de los grises, ni creen en lo bueno ni en lo malo. Y tenemos otro gran % que se está inclinando al paganismo, a la brujería. Buscando en la brujería respuestas a lo sobrenatural. Y usted me dice, pastor, ¿cuál es el problema? Que la iglesia perdió lo sobrenatural. Si nosotros recuperamos lo sobrenatural, ayer salieron a predicar y estaba el barrio medio ahí, medio que sí, que no, que me convencen, que no me convencen. Pero de repente una persona que estaba con un bastón se le oró, soltó el bastón y salió caminando. Y esa gente que estaba a su alrededor fue persuadida por un milagro. Algo inusual sucedió. La iglesia no puede predicar solo con palabras. El evangelio dice que se oye y se ve. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio se tiene que oír, pero también se tiene que ver. Dios tiene que levantar los paralíticos, darle vista a los ciegos, levantar los cojos, sanar los enfermos, libertar los cautivos, porque Dios sigue siendo el mismo. Los que hemos cambiado muchas veces fuimos nosotros. Dios sigue siendo el mismo. Invasión del amor de Dios nos lleva a ejercitar esos principios, el principio de la compasión, del compadecerme por el ajeno. Yo puedo tener todo, mi mesa puede estar llena, pero no termina ahí, amado. Hay alguien que tiene hambre. Bueno, pero por más que reparta mi sueldo no lo voy a poder resolver eso. Eso es cierto, pero hay algo más grande que tu sueldo y tu recurso, y es la palabra de Dios que está en tu vida. Es el mensaje de esperanza que está en tu vida. No necesitas ser un teólogo, un pastor, un profeta, un apóstol. Simplemente con el título de hijo de Dios tienes más que suficiente para compartirle al mundo que Jesús sigue siendo el mismo y sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que este día es un día donde te vamos a desafiar desde este lugar. Este es un día, déjame decirte, donde te voy a desafiar como pastor de esta casa. A decirte que no te veas como cosa pequeña. No temas, dice la Biblia, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darnos el reino. Quizás para muchos te ves pequeño, quizás la gente te ve pequeño, pero en el mundo espiritual eres grande, porque el que es grande es el que está en nosotros, más que el que está en el mundo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús en esta mañana? ¿Cuánto le dan un aplauso al Padre en esta mañana? Le damos gloria a Dios por eso. Pero debemos volver a ese principio. Jesús se estaba encontrando con una iglesia apática.
una iglesia estructurada, una iglesia apática, una iglesia incomprensible, una iglesia que aún mirando la situación seguía de largo. Volvían a sus rituales religiosos cada domingo, cada día de reunión, pero cuando veían las necesidades, hacían la vista gorda y seguían de largo. Y Jesús le empieza a hablar de un buen samaritano. ¿Qué es ser un buen samaritano? ¿Qué es ser una persona con buenos principios que está dispuesta a ayudar a otro? Y muestra dos personas y dice, y este levita llegando cerca al lugar y viéndole también pasó de largo. Y podemos decir dos cosas, podemos analizar la escritura y podemos decir, obviamente no había amor, el amor se cauterizó, obviamente la fe no estaba activa, pero también tenemos que entender que el poder había sido trasladado y la iglesia ya no tenía poder. Pero Cristo vino, murió en la cruz y resucitó, conocemos la historia, ¿verdad? Y dice que después de todo esto le habló a sus discípulos, le dijo, vayan y esperen hasta ser investidos de poder, y empezó a hablar del Espíritu Santo. Diga conmigo, levante su mano y diga, Espíritu Santo. Y empezó a hablar del Espíritu Santo, y cuando hablamos del Espíritu Santo, decimos que el Espíritu Santo anda buscando moradas espirituales. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no se interesa en moradas físicas de ladrillo. Se interesa en personas. Él quiere hacer de ti un templo, una morada, para que de ti algo suceda, que cuando te cruces con alguien tengas más recursos de los que tú consideras. La Biblia dice que de nuestro interior saldrán como ríos de agua de vida. Una palabra de alguien ungido, de alguien que recibe la unción de Dios, que entiende el principio, que entiende el propósito, que entiende para qué Dios los llamó. Una palabra puede cambiarle la mentalidad a cualquier persona. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque es un río. Imagínese liberar un río de repente. ¿Vio en algún momento esos ríos que corren con fuerza y arrastran cualquier cosa? El enemigo nos llena de basura. A través de los medios, a través de las cosas, del lenguaje mundial, nos llena de basura. No puedo, no llego, no alcanzo, me falta. A mí nunca nadie me dio atención, nunca nadie estuvo conmigo, nadie me mentoreó. Por eso es que estoy así. Y nos llenamos de basura y nos estancamos. Hay mucha gente estancada, jóvenes estancados, pensándose que no han sido amados, reconocidos por nadie. Y simplemente es basura que el enemigo le ha puesto. Pero cuando viene alguien con la unción del Espíritu Santo y es como un río, es como que se libera algo y se quita el estancamiento, quita toda esa mugre y empieza el agua cristalina a correr con fuerza sobre esa persona. El Evangelio también es ese río. ¿Está conmigo? Pero ese río es liberado ¿cuándo? Cuando nosotros hablamos. Mientras nosotros no decimos nada, podemos estar conteniendo ese río y ese río no puede estar quizás afectando a nadie porque está contenido. Pero cuando empezamos a desafiarnos a hablar, pastor, pero yo no sé ni mucho, no conozco la Biblia, pero tienes un testimonio. Fíjese con el testimonio de, ¿cómo es su nombre? Escuché su testimonio, pero no le pregunté su nombre. Sí, Jorge. Con el testimonio de Jorge fuimos conmovidos todos hoy a la mañana, ¿sí o no? Es más, gente en las redes va a seguir conmovida por el testimonio de Jorge. Y Jorge era católico y vino acá y quizás mucho de la fe cristiana todavía no comprende. Pero sí comprende algo. Que yo estaba paralítico y ahora camino. Dice que cuando se presentaron con el ciego y le dijeron, ¿pero qué pasó contigo? ¿Quién te sanó? El que te sanó acá, el que te sanó allá, esto, aquello. Dice, eso no sé, lo único que sé, que estaba ciego y ahora veo. El testimonio tiene poder, amado. Con el testimonio puedes levantar a alguien, puedes bendecir a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Segundo pasaje, seguimos. Pero un buen samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow!
Este no tenía nada que ver con la iglesia. Es más, culturalmente tenían un problema. Culturalmente, territorialmente tenían un problema. El samaritano con estos otros no se relacionaban. Había un problema hasta de territorio político, de territorio, había una diferencia, pero diga conmigo, pasó por encima de todo eso porque la misericordia lo movió. Dice, entonces iba de camino y viéndole, dice, vino y fue movido a misericordia. Versículo siguiente. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echando aceite y vino. Y ahí empezamos a hablar como el samaritano no solamente le dio una palabra, usó sus recursos, ¿no? Para ayudar a esta persona. Dice, aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, imagínense, se bajó de su cabalgadura y lo montó a él. Así que usó su medio de transporte, diga conmigo, usó sus recursos, diga conmigo, usó su medio de transporte y lo llevó, dice, a un lugar. Mire, esto está muy fuerte. Dice, y acercándose, viéndolo, vendó sus heridas y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Diga conmigo, lo llevó y cuidó. ¿Sabe? Ayer teníamos un joven de una de las redes de acá del ministerio que estaba cortando el pelo a los niños. Ellos prestaron de su tiempo. Él tiene una barbería, una peluquería que el Señor le entregó ahora cuando él vino. Él llegó aquí con problemas de adicciones. Las adicciones le habían hecho perder todas las cosas. Su familia, sus recursos, su negocio fue devastado a causa de la adicción. Y vino acá sin nada. No vino como Jorge en una condición física, pero espiritualmente estaba en una condición devastada. El Señor lo levantó, restauró su casa, restauró su negocio, puso una barbería. Ahora tiene una barbería que trabaja tremendamente. Pero el día de ayer, cuando se enteró que, mejor dicho, cuando yo dije, vamos al evangelismo, él dijo, yo soy peluquero, yo soy barbero, quiero estar ahí. Y empezó a correr a su líder, literalmente, esto es testimonio, yo soy testigo, corrió a su líder, la persiguió para decirle a ver cuándo podía ir a cortar el pelo gratis a los barrios donde nosotros nos metíamos. La tuvo, como es que se dice, la autosigó. Es decir, no la dejó tranquila hasta que su líder le dio una fecha. Cuando largamos la fecha y dijimos tal día, listo, tengo que estar. Así que anunció con tiempo, dijo, bueno, la barbería va a estar cerrada por la mañana, tengo que hacer cosas, que esto que el otro, sábado, imagínense, cuando más trabajan. Así que cerró por el coso y se fue a cortar el pelo allí al barrio, en medio de un barrio que estábamos haciendo evangelismo ayer. Estaba cortando el pelo, su niña se descompone. Y esto me impactó a mí porque yo dije, wow, Señor, gracias, porque no nos damos cuenta la calidad de servicio y la calidad de gente que se está levantando bajo la unción, porque es la unción lo que lo hace. No es mi capacidad, no es la capacidad de Jorge Ledesma, es la unción que está bajando, la unción que Dios le entregó a él y fue trasladada y es ministrada sobre la gente. Su hija se enfermó, mandó a llevar a su hija con su esposa, dice, llévala al médico, que esto que el otro, porque yo tengo que seguir cortando el pelo aquí. Y no se movió de su puesto hasta último momento. Tenía una fila gigante de chicos y él cortó el pelo con una actitud, con un gozo. Cuando yo llegué, ¡wow! Ya empezaron efectos especiales. Esto es prédica con efectos especiales. Cuando yo llegué, esto es para los que se duermen, ¿vio? Si te dormís te va a plantar un globo, decirle al lado. Cuidado, Entonces, cuando yo llegué, una sonrisa oreja a oreja, nunca me enteré que su hija estaba así. La que me tuvo que traer el informe fue su líder y me dice, pastor, él está cortando el pelo y su hija está en el hospital. ¡Wow! Y dije, Señor, gracias, porque estamos levantando una generación que está dispuesta a invertir su vino, su aceite, usar sus recursos, no solamente mirar con compasión, porque es fácil mirar con compasión. Uno pasa por el semáforo y, ay, pobrecita, mira cómo está el pibe. Pero la misericordia te lleva a un poco más. Te lleva a no poder dejar a esa persona en la misma condición. Algo tenés que hacer.
Y es cierto que los gobernantes también a veces hacen buenas obras, siempre lo digo. Pero no pueden transformar algo porque lo único que puede transformar es el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en la iglesia recae algo sobre la iglesia que es transformador. Así que este jovencito terminó de cortar el pelo, todo. Cuando terminó de cortar el pelo, me dice, bueno, pastor, ahora sí me voy. Llamo al Uber, me voy, ya terminé mi tarea, que esto que el otro. Pelo así, por todos lados, de los pelos que había cortado, porque para cómo cortábamos en el viento. Así que soplaba viento y volaban los pelos para todos lados. Y él así con gozo. Y ahí recién me cuenta su líder, oro por él, oro por su hija. Y me dice, el teléfono estaba que sonaba. Y ahora en la tarde tengo no sé cuántos cortes, gente que me está esperando. Porque Dios, mientras Él se encargó de las cosas de Dios, Dios se encargó de las cosas de Él. Amados, Dios no te va a dejar sin encargarse lo tuyo. ¿Está conmigo, sí o no? Cada vez que hagas algo para Dios, obviamente lo hacemos para Dios, pero lo hacemos al servicio de la gente. Entonces servimos a la gente por amor a Dios. Visitamos a la gente. No podemos decir, amo a Dios, pero no tolero a la gente. No, no funciona eso. Si usted ama a Dios, va a terminar amando a la gente, porque lo que Dios más ama es la gente. Hasta la gente a veces es difícil de tratar. Hay casos a veces que son extremos. Pero Dios te da la paz y la bendición para tratarle. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo siguiente. Al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! Fue grande, ¿no? Ahora nosotros podemos llevar, esto tiene tantas interpretaciones, porque decimos el mesón es el lugar, yo siempre les digo, el mesón es como la iglesia. Encontramos la gente allá mal golpeada por el enemigo, casi muerta, tirada en el piso. Muchos sin deseo de vivir, muchos sin deseo de avanzar. Muchos que encajonaron sus sueños. ¿Sabe cuánta gente ha venido acá con sus sueños encajonados? ¡Oh! El 90%. El 90% han encajonado sus sueños, pero cuando la presencia de Dios lo tocó, se activaron los sueños nuevamente y empezaron a soñar nuevamente. Dice la palabra que cuando Dios nos haga libres, seremos como los que sueñan. ¿Cuántos dicen amén? Empiezan los sueños, las bendiciones, y no sueños de estar durmiendo y soñando, sino sueños a realizar cosas que Dios te levanta, porque Él es la vida, Él es la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario que compartamos esta palabra, amados. ¿Qué quiero decirles con esto? Hay una sociedad, nos decía este hombre, y se paró en edades, realmente algo muy lindo que después lo voy a ir compartiendo en cada, no me da para el culto para hacer todo esto, pero sí, pero me interesó mucho porque dijo, hay una sociedad entera volcándose a ciertas cosas, porque primero, número uno, no está viendo el poder de Dios en la iglesia. Número 2, no está viendo el amor de Dios en la iglesia. Y número 3, no está viendo la fe de Dios en la iglesia. La iglesia persiguiendo sus propias cosas, no queriendo interrumpir sus viajes. Yo creo que todos tenemos algunas cosas, sueños, proyectos, ¿sí o no? Pero este buen samaritano dice que interrumpió su viaje para ayudar a alguien. Hay cosas que por ahí uno está haciendo, actividades, uno viene corriendo. Lo que pasa es que yo me ayudaría, yo iría a hacer alguna cosa, pero lo que pasa es que ahora estoy construyendo, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo aquello. Estoy en un viaje construyendo mi vida, construyendo mis sueños, en un viaje, estamos todos en un viaje. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a ser como el buen samaritano y de ese viaje sacar algunos segundos, algunas horas, para sembrar en alguien que quizás ni conozcas? Pero Dios sí ama. Porque si te hubieras dispuesto, serías catalogado entre los buenos samaritanos. Y creo que Dios está levantando un ejército de buenos samaritanos, donde no está pidiendo tanto cartel ni cosas tan religiosas, sino simplemente amor, compasión, respeto, estirar valores, volcar valores, darle vida a los muertos, vendar lo quebrantado. ¿Sabe cuántos hay quebrantados? ¿Sabe cuánta gente no tiene ganas? Este jovencito ayer no tenía ganas de vivir, ya está, listo, me voy a colgar. Al rato estaban el grupo de payasos orando por él, uno de los payasos orando, bendiciendo su vida. Compartió con los chicos, estuvo con nosotros, estuvo ahí. Su vida cambió, alguien le dio esperanza. Alguien le dio esperanza. Amados, eso es lo que hay en nosotros.
Por eso es que el enemigo te ataca. Por eso es que el enemigo te ha querido desganar. Por eso es que el enemigo te dijo, abandona, déjalo así. O te ha amenazado y te dijo, si te metes con esto, te ataco esto. Amados, si el enemigo quiere rugir, que ruja, pero el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y si Dios dice que va con nosotros, quiero decirte algo: avanza sin miedo, no retrocedas, pon la mirada en Cristo y avanza hacia adelante, porque estamos haciendo la obra de Jesús y no va a quedar sin recompensa. Lo que estamos haciendo no va a quedar sin recompensa. Dios va a tomar compromiso contigo. Imagínate que tomó compromiso con nosotros aún cuando no lo conocíamos, aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tomó compromiso con nosotros, y no solamente compromiso, nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Y la misma Biblia dice, ¿cómo no nos dará también las demás? Familia, recursos, paz, salud. No te dejes mentir por el enemigo cuando te dice, si haces esto, pierdes esto. El enemigo podrá gritar lo que quiera, pero Dios nos está diciendo, amado, estoy buscando una iglesia con este calibre, con este compromiso para hacer cosas grandes. ¿Sabe? En el libro de Lucas capítulo 10, 21, y ya voy cerrando con esto, tenemos hoy la Santa Cena, vamos a compartir la Santa Cena, y después quiero activar esto que estoy hablando en ustedes. Mira a tu vecino y decirle, hoy te van a activar en la unción, decirle. Pastor, ¿y para qué sirve la unción? ¿Para qué quiere unción? ¿Sabe usted que la unción pudre yugos? ¿Sabe qué es un yugo? Un yugo es algo que antiguamente ponían sobre los animales para trabajo forzado. Hay gente alrededor nuestra soyugada. El yugo del desprecio, del menosprecio, el yugo de la discriminación, el yugo de maldiciones generacionales, el yugo de enfermedad está sobre ellos. Necesitan ser libres. Pero no vas a poder ir y quitarlo con tus fuerzas. Necesitas unción. Decirle al lado, necesitas unción. Por la unción se pudren los yugos. ¿Está conmigo? Así que en minutos más decirle, prepárate, porque te van a desatar unción. Lucas capítulo 10, versículo 21 cuenta una historia de Jesús. Y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, hay una versión que dice, Jesús danzó. Por primera vez vieron danzar a Jesús, sus discípulos lo vieron danzar locamente como David, cuando David danzó, algo así, medio parecido. Y dice, Jesús se regocijó y danzó y dijo, yo te alabo, oh Padre, y hablaba a Dios, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sabe? Sus discípulos estaban volviendo de una misión. Diga conmigo, de una misión. Ellos habían sido misionados, comisionados y activados para algo y salieron. La misión era esta. Jesús empieza a ver la necesidad y dice, wow, gran necesidad hay acá. Todos los pueblos tenían necesidad. En todos los pueblos había ciegos, paralíticos. En todos los pueblos había atormentados, gente enlutada, gente que tiene un espíritu de muerte. En todos los pueblos había lo mismo. Entonces Jesús dice, yo no puedo llegar a todo. Estaba físicamente limitado. Aunque era Dios, estaba físicamente limitado. Así que ¿qué hizo? Dice que llamó a sus discípulos y oró por ellos y les dio autoridad. Así que cuando puso sus manos sobre ellos y les dio autoridad y les dijo que vayan, sucedió algo. Estos comunes o gente común, imagínense que la mayoría eran pescadores, había algún que otro que recaudador de impuestos, pero bueno, había unos cuantos que eran de la pesca, eran muy buenos pescadores, pero en la parte de echar fuera demonios, sanar enfermos, todo eso no tenían ni noción. Y tampoco es algo que se aprenda, es algo que se imparte. Tú no puedes aprender a echar fuera demonios, porque si no sería algo humano. Tú puedes recibir poder para hacer eso.
Tú no puedes aprender a sanar, porque entonces sería algo humano o no en el corazón de Dios. Tú puedes recibir poder para sanar. ¿Está conmigo? Entonces dice que ellos fueron impartidos por Jesús. Jesús oró por ellos y les dijo que vayan a cada aldea donde él iba a ir. Los mandó primero. Entonces estos eran como que hacían, llegaban a la aldea y ¿dónde están la gente salía? ¿Dónde están los enfermos? Bueno, oraban, se sanaban. Los endemoniados, la gente con problemas espirituales venía a ellos, eran libres. Iban preparando el camino para que después su Señor siguiera con la evangelización. Pero descubrieron que, claro, venían los endemoniados y le oraban y los demonios salían gritando de las personas y huían. Así que volvieron con una alegría, una expectación tremenda a Jesús y dijeron: Jesús, no sabés, vos no sabés lo que nos pasó. Me imagino más o menos, ¿no? Vos no sabés lo que nos acaba de pasar. Y Jesús, sabiendo un poco, ¿qué, muchachos? Los demonios se sujetaban cuando le decíamos tu nombre. Los demonios salían de la gente, los enfermos eran sanados. Me imagino, Pedro, oré por uno que estaba paralítico, se levantó. El otro diciendo, yo oré por uno que estaba ciego y viejo. El otro diciendo, yo liberté a tal fulano. Y era Jesús rodeado de testimonios. Y dice que Jesús danzó, se regocijó. Porque el corazón de Jesús, el corazón de Dios, es que lleguemos a todos. Pero necesitamos de todos. Cada uno de nosotros somos importantes en esta obra de evangelismo. Cada uno de nosotros somos importantes. Así que volvieron y le contaron esto a Jesús. Y Jesús hace esta oración, este clamor, no oración, este reconocimiento al Padre. Y le dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las diste a niños. ¿Por qué le diría niño? Porque todavía le faltaba aprender algunas cosas, tenían alguna diferencia entre ellos. Se habían peleado un poco, dice que alguna de las discusiones... Vení, y vos venís como madre de ellos. Entonces yo estaba, imagínense, una de las discusiones del equipo de Jesús era que estaban buscando posiciones a ver dónde se iban a sentar, que esto que lo otro. Entonces estos dos que eran hermanos van y hablan con la mamá y le dicen, che, ¿qué te parece? Parece que Jesús, no sé, pero es como que tiene más onda con las mujeres. Tiene más onda, tiene más acercamiento, más afinidad, algo. Así que, ¿qué te parece si vos le decís, a ver, si cuando él reine, nos sentamos uno a la derecha y otro a la izquierda y ya nos vamos buscando posiciones? Así que ustedes van y hablen como que ella es cosa y tírenle el mensaje. Jesús por acá, libertando, bendiciendo, comisionando, llamando a otro porque se dio cuenta que los dos eran pocos. Así que dijo, che, los 12 son pocos, hay más gente comprometida acá y hay unos 60, 70 que andan por allá que vienen bien comprometidos. Tráigamelos. Jesús diciendo, tráigamelos porque voy a ungir a esos 70 para que también vayan. Así que Jesús es metido en el fragor de la batalla y de ahí viene la madre de estos dos. Y Jesús ahí, entonces Jesús, no, tocame, no. No había puerta, estaba Jesús al aire libre, al aire libre predicando. Entonces Jesús seguía porque estaba tan comprometido. Y, sí. Tus hijos se están peleando. Me imagino a Jesús habrá hecho una pausa y habrá dicho, tenemos miles de miles para salvar. Tenemos paralíticos para sanar, ciegos que vean, gente que está endemoniada que sea libre. Y tengo una mamá pidiéndome por sus hijos por posición. Obviamente el amor de Jesús la miró con ternura y dijo, tranquila, después lo resolvemos. Y siguió trabajando. Gloria a Dios por el corazón de Jesús, ¿no? Ahora, ¿por qué él los consideraba niños? Aunque tenían un buen corazón. Vengan ustedes dos muchachones para acá. Aunque tenían un buen corazón y su intención era buena, todavía estaban peleando por posiciones, cuando en realidad había que hacer tanto por la gente que estaba necesitada. Hoy, lamentablemente, dentro de las iglesias, tenemos mucha gente peleando por posiciones cuando en realidad
Dios nos está llamando a extender una mano a los que están medios muertos. Hay gente diciendo a ver si llego a pastor o llego a levita, a ver si toco la guitarra o toco el órgano, a ver si me dan un espacio en la iglesia. Y el tema no es el espacio que te den, porque estos tenían espacio, estos tenían autoridad, estos tenían posición, pero su posición no les dio la misericordia. Más bien tener misericordia que posición. Esto están repower, Los puse de representación nomás. Pero créanme que están repower. Estos dos están re locos. Bueno, tengo un montón de locos más. No tenés que estar acá. ¡Toca! Ahí cayó porque, claro, no estaba atento. Ahora la unción le cayó a él. Está bien. Digo, fuego de Dios. La unción. La unción te cambia, transforma, liberta. Amados, Dios nos está llamando a esto. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo que tener en la iglesia? ¿Tengo que ser muy antiguo? ¿Haber leído los 66 libros de la Escritura? ¿Conocerme dónde está cada uno? ¿Saber todos los tiempos y cosas exactas? No, simplemente tienes que saber primeramente que Dios nos está llamando a ser parte de algo. Y segundo, poder cargar algo para llevar respuesta a la gente. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, yo quiero esa unción? Yo quiero esa unción. Sí, yo conozco gente que está pasándola mal. Y yo necesito esa unción para darles a ellos esperanza. No es las palabras solamente, es lo que Dios va a desatar sobre ti. ¿Está conmigo, sí o no? Así que prepárate, porque Dios va a desatar algo en minutos más. En minutos más. ¿Sabe? Termino con esto. El ataque más fuerte globalmente que está existiendo ahora es decirle a la gente, o decirle más que a la gente, a los jóvenes, dejarlos sin propósito. El mensaje global es: naciste porque naciste, estás porque estás, existís porque existís. La vida es una, hay que vivirla. Tratar de vivirla lo mejor posible, porque no tienes un propósito. Este mensaje se lo están inyectando a través de películas, dibujos, imágenes. Es un ataque continuo que están sobre los jóvenes, por eso los jóvenes se sienten sin propósito. Pero ellos no saben que tienen un propósito. Nosotros como iglesia los reinsertamos en el propósito. Entonces, el mensaje nuestro es: si naciste, si Cristo te dio vida, si te mantuvo con vida aún en tus momentos más difíciles, es porque todavía hay algo de Dios que tienes que desatar en la tierra antes de irte. Y activamos esos propósitos en los jóvenes, pero tanto en los jóvenes como en los grandes. Y de repente vemos jóvenes desatando milagros, haciendo cosas inusuales, sobrenaturales. ¿Sabe cómo se siente un adolescente cuando Dios lo usa el milagro? Lo potencia. No, es impresionante. Un adolescente, yo creo que cualquiera, ¿no? Que Dios nos use para un milagro, nos sentimos bien. Pero imagínense los adolescentes que le están diciendo: no eres un bueno para nada, no sirves para esto, no sirves para el otro. No te formaste acá, no te formaste allá, no tenés futuro, no tenés cosas. Entonces directamente ellos están siendo sugeridos a eliminarse, cuando en realidad Dios tiene un propósito poderoso en ellos. Les sacan el sentido. Y como iglesia tenemos un gran desafío, y es volver primeramente a entregarles propósito a la gente. Tu propósito es que hables de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dentro de ese propósito, mientras vayas en el viaje de ese propósito, vas a lograr cosas, vas a alcanzar otras. Pero tu propósito es que hables de Jesús. Tu propósito es que manifiestes a Jesús. Y no solamente hablar, sino demostrar a Dios. Porque habla cualquiera. Pero que Dios se muestre, solamente los que cargan misericordia. Entonces, cuando uno carga misericordia, cuando uno tiene misericordia por el que sufre, cuando uno le ora al que está necesitado,
Porque algunos a veces vienen, che, me orás porque estoy pasando esta cosa. Señor, a ver, y está atendiendo otra cosa. Cuando uno ora con compasión, uno ora como que le está pasando a uno mismo. Cuando uno ora por un joven, yo cuando oro por un joven, yo digo, gracias a Dios, yo tengo 3 hijas, no tuvimos problemas de adicciones con ellas. Yo salí de ahí, Cristo me sacó de ahí, pero un día dije, Señor, yo rompo esta maldición generacional y quiero que mis hijas no le afecte esto. Me arrepentí por todo lo que hice y pedí al Señor que por favor no pasara a la próxima generación. Y yo no tuve un problema de eso. Pero cada vez que oro por un adolescente con problemas de droga, oro como si fueran mis propios hijos. No oro como si fuera el hijo de Pepito, de fulano, no, oro como si fueran mis propios hijos pasando por eso, el flagelo de la adicción. ¿Está conmigo? Y hemos visto milagros impresionantes. Porque no es cómo lo hagas, sino desde dónde lo haces. Y esto no está en todos lados. Entonces lo otro es devolver lo sobrenatural a la iglesia. Los milagros, el poder, lo sobrenatural tiene que volver. Tiene que volver. Ay, pastor, pero a mí no me gusta porque oré por fulano, se sanó y después andaban diciendo aquel el que cura. Aclarale que no sos vos, pero seguí haciéndolo. No te sientas mal porque digan algo de ti. ¿Sabe? De Jesús dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Usted se piensa que Jesús dijo, che, no liberemos más muchachos porque nos están dando con todo, nos están tirando piedras, nos están diciendo que somos unos endemoniados, así que déjenlos endemoniados como están. No, él siguió manifestando la liberación y trayendo liberación al pueblo. Cada región que él entraba, dice que si había endemoniados se liberaban y si había enfermos se sanaban. ¿Está conmigo, sí o no? Así que, amados, este es el desafío que hoy tienen. Vas a volver a tu territorio, Dios te puede usar. Te va a empezar a usar de a poco y a medida que te vayas dejando usar, Dios te va a entregar más. A medida que vayas siendo fiel, Dios te va a dar más. Pero la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos más obreros que pongan manos a la obra para ir y alcanzar las miles de millones de personas y esta nueva generación que está camino a la destrucción. Necesitamos cambiar su enfoque.